9 de la mañana, 28 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad porque septiembre es el mes de la diversidad y bajo la consigna Una sociedad inclusiva prioriza el bienestar de todas las personas, Mides realiza varias actividades. Bueno, para conocer de qué se tratan, recibimos a Rosa Méndez, responsable del área de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social. Bienvenida, Rosa, ¿cómo estás? Gracias, todo bien. Bueno, ¿cuál ha sido, digamos, el espíritu del trabajo de este mes de septiembre? Bueno, como tú bien leías anteriormente, una sociedad inclusiva prioriza el bienestar de todas las personas. Estamos haciendo un enfoque en la salud mental. Si bien el Ministerio de Desarrollo Social viene trabajando en otras áreas, todo lo relacionado a salud mental, nosotros también, ya que tenemos una respuesta específica que viene trabajando el Mides como acción a través de un convenio con la Facultad de Psicología en atención a población de la diversidad sexual, nos pareció conveniente en este año trabajar en este encare, además de una rendición de cuenta que realizamos en el lanzamiento que fue el pasado primero en el Ministerio. De este año entonces va a estar puesto ahí en la comunidad LGBTIQ+, sí, siempre, y la salud mental. Claro, siempre el mes de la diversidad en Uruguay siempre se festeja, se celebra, y también es un mes no solamente de celebración, sino que también de reflexión, de intercambio, y nosotros desde el Estado, como política pública específica, bueno, cuáles han sido nuestras acciones, cuáles son nuestros desafíos, en qué hemos avanzado, y principalmente haciendo foco en la salud mental, ya que también el Mides mantiene un convenio con Facultad de Psicología a través del Centro de Referencia Amigable, que es CRAM, y este centro cumple 10 años, y en estos últimos 4 años, del año 2020 a la fecha, hemos reforzado no solamente el presupuesto, sino que otras acciones que complementan lo que ya se viene haciendo a través de ese centro de referencia. Justamente, ¿qué acciones de salud mental se van a promover para el colectivo y atender a toda la diversidad sexual, a todas las personas? Bueno, en primer lugar, justamente en el momento de la pandemia, algo que se vio como bastante claro fue la demanda y la necesidad en atención en salud mental a la población LGBT, como pasó en la población en general. Y lo que hicimos ahí fue, en primera instancia, trabajar con la teleasistencia. Luego de trabajar con la teleasistencia, fuimos detectando que en los diferentes sistemas de salud, que fue algo incluso que este centro de referencia amigable fue una demanda de la sociedad civil hace muchos años atrás, porque habían en los centros de salud profesionales de la salud mental que no estaban preparados o no tenían esta perspectiva de derechos humanos y diversidad sexual en la atención a las personas de la diversidad. Entonces, no solamente reforzamos en teleasistencia, hicimos la sensibilización y capacitación a la mitad de la planilla que tiene ACE dentro de su funcionariado, principalmente funcionarios en salud mental. También ahora comenzamos una línea de investigación donde vamos a trabajar las vejeces trans, que es lo que pasa desde ese lugar también, que tenemos ahí bastante rezagos, incluso en la atención de lo que venimos teniendo de acuerdo a la evaluación y el resultado que hemos tenido del año 2020 a la fecha. Y por supuesto la descentralización, que nos parece sumamente importante para que la atención no sea solamente en Montevideo. Más allá de que existe la teleasistencia, también tenemos un centro que estaba anteriormente, pero lo reforzamos en Salto y en Paysandú, para trabajar todo el litoral y toda la parte norte del país. O sea, justamente, igual algo fue adelantando, pero le quería consultar con qué tipo de situaciones se han encontrado que motivan estas acciones de atención a la salud mental a esta comunidad en particular. Bueno, lo importante de este centro es que no solamente atiende directamente a las personas titulares, digamos, dentro de la comunidad LGBT, sino que también hace asesoramiento y derivación a sus familiares y sus amigos. Uno de los motivos principales de acercamiento a este centro es justamente esta identidad o la identidad de género o la orientación sexual que tiene la persona o que está en esa transición, y muchas veces es difícil comunicarlo a la familia, muchas veces es difícil comunicarlo a un amigo, a un compañero de trabajo, por supuesto por las situaciones de discriminación que vive la población LGBT. Y esto termina trayendo situaciones de autoestima baja, de depresión,
y es, y es permanente y prevalente incluso la depresión en esta población. El no poder decirlo, el bullying también en los centros educativos, la vergüenza, el no poder a veces manifestar el sentimiento de la persona por lo que van a decir o por no tener el respeto y tener violaciones directas a esta persona por su identidad de género o por su orientación sexual. ¿El MIDES de qué forma trabaja transversalmente con este corte en todos los programas? ¿Tiene una mirada transversal de ir justamente con esa diferenciación para igualar? Claro. El Ministerio de Desarrollo Social, a través de un programa de monitoreo que se llama SMART, que es un programa que trabaja directamente el MIDES, nosotros allí tenemos la variable identidad de género. ¿Para qué es importante y por qué la utilizamos? La variable de identidad de género lo que pregunta es cuál es la identidad de género de la persona, mujer trans, mujer, varón, cis. De acuerdo a ese indicador y a ese relevamiento, nosotros podemos detectar en todos los programas y en todas las acciones que tiene el MIDES, cuántas personas trans, por ejemplo, participan de esos programas. ¿Cuáles son las intervenciones? ¿Cuáles son los abordajes? Por ejemplo, en este momento, y por eso es transversal, además de las capacitaciones permanentes de sensibilización, información, el alcance de la normativa, siempre con perspectiva de derechos humanos. Por ejemplo, nosotros en la rendición de cuenta, algo que contábamos es el programa, por ejemplo, de la Dirección Sociolaboral, tiene 43 personas trans que son monotributistas sociales. Tenemos en diferentes programas identificados, por ejemplo, el programa Accesos de Trabajo Protegido, de las 2.881 personas, respetando el cupo del 1% por ley integral para personas trans, el 2,29% participa, superando el 1%, por supuesto, pero con una intervención, un abordaje, un acompañamiento cuerpo a cuerpo de estas personas para que logren sostener esta trayectoria laboral, trayectoria que para las personas trans se ha visto y se ve interrumpida en sus trayectorias de vida, comenzando por la educación, que ya incluso lo venimos hablando hace tiempo, ¿no? Las personas trans en la educación media son expulsadas del sistema educativo, pero anteriormente son expulsadas muchas veces de sus hogares, de sus familias, debido a su identidad de género. Entonces eso repercute a la hora, obviamente, la búsqueda de trabajo, y la expectativa de años de vida, ¿no? Y la expectativa de vida sí, algo que viene siendo demandado por el colectivo en general. Claro. Ahora, ¿el censo qué tan importante va a ser también para seguir reforzando estas políticas públicas? Bueno, el censo, nosotros algo que también celebramos es que por primera vez en el censo nacional se incorpora la variable también de identidad de género, y lo que nos va a dar el censo, primero que es una foto actual de la situación de las personas trans en el Uruguay, tanto en salud, vivienda, el acceso a ciertos derechos específicos que han sido interrumpidos a lo largo de su trayectoria de vidas. Entonces, para nosotros el censo es fundamental para que podamos tener también después, de acuerdo a los indicadores que nos van a brindar, políticas focalizadas a una población específica. ¿Está en el DEVE Uruguay con esta población en particular? Sí, sí, Uruguay está en el DEVE. Yo creo que lo primero, que si bien se han avanzado en materia de diversidad sexual, con perspectiva de derechos humanos, aún falta muchísimo en relación a la discriminación de las personas, primero las personas trans y también las personas de la comunidad LGBT. Yo creo que si bien estamos haciendo muchas capacitaciones, sensibilizaciones, aún falta un cambio cultural que nos ayude a respetar el otro. Yo no sé si ayudar, pero sí a entender que debemos informarnos mucho más y poder sacarnos los prejuicios que están afectando a una veces población. ¿El mismo sistema político no es quien va bajando mensajes de esas características? El sistema político, yo creo que lo primero acá es tener esto como una causa que se viene trabajando desde hace muchísimos años y que en estos últimos años hemos reforzado, hemos difundido, hemos promovido la no discriminación. La no discriminación de todo tipo, principalmente cuando estamos hablando de la población LGBT, y esto obviamente a través de las políticas específicas que se vienen trabajando.
se ha aumentado presupuesto, se ha reforzado áreas específicas. Ahora incluso ya estamos en proceso de la primera guía de implementación del cupo del 1% de ingreso al estado de personas trans, que esa guía todavía no existe y la estamos promoviendo, ¿no? Y no se cumple, lamentablemente no hemos tenido cumplimiento, pero sí hemos tenido acciones más específicas, porque como les decía anteriormente, las personas trans son expulsadas a muy temprana edad del sistema educativo, la educación media, y eso obviamente luego a la hora de la búsqueda de trabajo es más difícil. Por eso, uno de los convenios que también cerramos y celebramos, que es un convenio de inserción laboral, es un convenio socioeducativo laboral, que lo que busca es la inserción laboral de las personas trans, que lo hicimos con INEFOP, Ministerio de Trabajo, a través también de una ONG, y en este momento de las 180 personas atendidas, asesoradas y derivadas, el 48% culminó el proceso y el 7% ingresó a una empresa a trabajar. Entonces para nosotros eso es muy importante, pero obviamente es un proceso de 14 meses donde no solamente se trabajó directamente con la población objetivo, sino que trabajamos con empresas privadas en la sensibilización, generándoles herramientas para obviamente que estas personas tengan mayores oportunidades a la hora de la búsqueda del empleo y por supuesto en la permanencia de un trabajo. ¿Y en el Estado qué pasa? ¿No? Que no se cumple esa cuota. Desde el MIDES hay un trabajo. Hay un trabajo muy fuerte, primero con la Oficina Nacional de Servicio Civil, incluso en la última rendición de cuentas fue aprobada que cuando tengamos la propia guía ya va a quedar implementado, de aquellos organismos que no cumplen con el cupo del 1%, cuando realizan el llamado para sus recursos humanos anualmente, si no está allí el artículo 12 de la ley 19.684, que es de la ley integral trans, ese llamado va a ser se va a bajar hasta que se cumpla con ese requerimiento. Y por otro lado, tenemos también que los llamados muchas veces tienen ciertos méritos y requerimientos que las personas trans no logran alcanzar. Entonces acá el foco para nosotros es la formación, la educación, la culminación de ciclos, la culminación del ciclo básico, la culminación de... Me da el pie para la pregunta que le quiero hacer, que ya nos quedan muchos más minutos. Sí. ¿Qué pasa con el sistema educativo? ¿Está capacitado para abordar estas temáticas? Y por otro lado, ya aprovechando también la pregunta, ¿el sistema de salud está preparado? ¿Los profesionales están formados para abordar estas temáticas? Hay muchos que sí y son reconocidos, pero no es la mayoría. No, por supuesto, y es algo que nosotros trabajamos muchísimo a través del Consejo Nacional de Diversidad Sexual, que tenemos una representante del Ministerio de Salud Pública. Ya nos reunimos con el ex ministro Salinas en una oportunidad, nos reunimos con la nueva ministra también Karina, manifestándole, bueno, las situaciones que se dan, principalmente cuando se habla de hormonización, cuando se habla de cirugías de reasignación de sexo. Hay centros de referencia, incluso ahora tiene un centro de referencia para personas trans en el Pereira Rosell, porque durante muchos años había solamente un centro de referencia. En el Hospital San Juan. Que les quedaba también muchas veces lejos. Ahora es un centro de referencia que está en un punto... Sí, hay mutualistas que también tienen referentes en pero todavía falta una de las... dentro de toda la ley trans, justamente en salud es en lo que todavía tenemos que seguir trabajando muchísimo. Luego se ha avanzado, sí, en términos más de reconocimiento y obviamente en capacitación de profesionales. Ya empezamos con los profesionales de la salud mental y vamos a continuar con otros profesionales. ¿Y en la educación pasa lo mismo? Y en la educación también pasa lo mismo, justamente cuando hoy les nombraba el tema del bullying, que muchas veces se da, y muchas veces se da también a nivel de quienes están dentro del centro educativo, que también ahí hacemos campañas de sensibilización, también realizamos capacitaciones y también trabajamos muchísimo cuando se trata del cambio de nombre, que muchas veces estas personas se ven vulneradas cuando realizan su cambio de nombre y les siguen llamando por su nombre anterior. Entonces siempre nosotros llamamos al respeto a lo que la persona te dice. ¿Cuál es la identidad de la persona? La identidad de la persona y de todas las personas es un derecho humano universal, entonces, y fundamental, entonces es importante respetar a la persona por su identidad y más aún cuando la persona te lo manifiesta y te trae un documento donde su nombre fue cambiado. Bueno, esperemos el año que viene volver a hacer esta nota.